En este tercer capítulo vamos a estudiar las funciones de entrada y salida de datos estándar, es decir, el teclado y la pantalla de nuestra computadora. Aquí, como podemos ver, la función más básica es para leer un carácter del teclado o imprimir un carácter en la pantalla. Para esto, a lo largo de la historia de los compiladores, se han desarrollado variantes de la misma función. Sin embargo, aquí las más estándar para leer un carácter del teclado vendría siendo getC, y para imprimir el carácter en la pantalla es putC. Aquí tenemos otras funciones que han sido implementadas en otras librerías no estándar o por parte de las librerías de otros compiladores. Sin embargo, este tipo de funciones solamente van a estar disponibles con el compilador que se haya hecho el programa, así que lo más recomendable es utilizar las funciones estándar, como son aquí getC y putC. Sin embargo, como dato cultural, aquí les voy a comentar que getch, aquí lo único que hace es leer un carácter del teclado, no recibe absolutamente ningún parámetro. Por ejemplo, podemos poner letra igual a getch y lo que va a hacer es leer un carácter del teclado. Esta función originalmente existía en el compilador de TurboC y de TurboC++. Sin embargo, con el tiempo, pues ya fue siendo desechada esta función y ya no se encuentra disponible en otros compiladores, como por ejemplo, bueno, no vamos a dar nombres y ejemplos, ya que también estas funciones están en desuso y más adelante van a desaparecer probablemente. Aquí también getchar hace exactamente lo mismo que getch, simplemente que aquí esta se encuentra implementada en stdio.h. Sin embargo, esta función ejecuta funciones diferentes de un compilador a otro. Por ejemplo, en TurboC o en GCC de Linux tiene una función en especial, y en Visual C, por ejemplo, tiene otra función, el mismo nombre de función con la misma sintaxis, pero ejecutan algo diferente. Igual aquí con putchar, entonces lo que vamos a hacer es utilizar las funciones estándar. Si desean conocer un poco más sobre estas otras funciones, aquí abajo les dejo unas ligas de referencia en las que pueden consultar las funciones. Sin embargo, es importante que siempre se fijen que la función que vayan a utilizar sea de C o C++ estándar, para que logre compilarse en cualquier plataforma y con cualquier compilador sin hacer ningún cambio. Bien, aquí tenemos getC, que lo que hace es leer un carácter. Aquí nos está pidiendo un descriptor de archivo. Les comento que originalmente el lenguaje C fue desarrollado en sistemas Unix, y los dispositivos, por ejemplo la pantalla, el teclado y algunos otros, eran considerados como dispositivos que se manejaban a través de un archivo. Es por eso que aquí nos pide un descriptor de archivo para la entrada de datos. Aquí lo que vamos a utilizar es stdin o Standard Input, entrada estándar, que vendría siendo el teclado, y eso lo vamos a especificar aquí. No solamente va a funcionar con el teclado, puede utilizar un archivo, por eso es que aquí se puede especificar cualquier descriptor de archivo. Sin embargo, para leer un carácter del teclado vamos a utilizar stdin. De igual manera, para la función putC, que va a imprimir un carácter en la pantalla, lo que vamos a utilizar es el descriptor de archivo stdout, es decir, Standard Output, salida estándar. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Aquí getC va a leer un carácter del descriptor de archivo, en este caso el teclado, Standard Input, y nos lo va a devolver como un número entero, que va a equivaler al código ASCII del carácter que acabamos de introducir. Para imprimirlo en la pantalla, lo que vamos a hacer es imprimir el número de carácter que deseamos, por ejemplo una letra A, un dígito o un código ASCII que nosotros vamos a especificar. Y aquí
vamos a poner en el descriptor de archivo lo que es stdout, que es Standard Output, o la salida estándar, que es la pantalla. Bien, aquí solamente acabamos de ilustrar. stdin, Standard Input, va a ser aquí para leer un carácter, y stdout lo vamos a especificar en este descriptor de archivo de acá, que va a ser Standard Output. Y bien, ya no ponemos ejemplos en este tipo de funciones, ya que no son muy prácticas. Sin embargo, en los siguientes temas de este capítulo vamos a mostrar otro tipo de funciones de entrada y salida de datos que nos resultan más prácticas al momento de desarrollar nuestras aplicaciones.